Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía patrón. Y el patrón se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez. Y en las zonas remotas de Colombia, donde los capos de la droga manejan su negocio de cocaína, viven como señores feudales. Un capo de la droga incluso tiene un castillo. Gastan millones criando caballos de exhibición de lujo. Y sus ranchos y fincas son de los más grandes de Sudamérica. En esa época hasta no era ni mal visto el negocio. Todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas, a eso. En esa época no era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. Porque ellos fungen como hijos de papi y mami, de caballistas. Y don Jorge Ochoa es con una camándola en la mano y con la otra apuntando para mandar a matar a las personas. Yo diría que don Fabio forma parte del patrimonio de este país. Es un hombre bueno y noble que no le haría daño a nadie. Fabio Ochoa Restrepo, el padre, dedicado a los negocios y criador de caballos de la raza Paso Fino, muy cotizados por su elegancia. Buenos días, señores caballistas de todo el mundo. Hoy es 19 de febrero de 1996. Voy a hacer una filmación del Atrevido y los hijos, porque la Venus es una yegua extraordinaria, lo mejor que tengo en el criadero, que muchos de ustedes la conocen, era la que salía filmada tan chiquitica detrás de la mama, detrás de una yegua tuerta. Es el caballo que más bajito pisa, que más bajito saca las manos, mucho más que el Atrevido. Eso es una de las cosas que más me gusta, porque ese sí es el puro fino, 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 fino. No estará muy cortito. Ya le escribo. Está bueno. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ah! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Da igual de bueno a resorte. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Ya, listo. Vengan. Bueno. Ya. Vénganme aquí. Bueno. Cuidado, voy para atrás. Bueno. Ya. Listo. Casado con Margot Vázquez, poseía uno de los establecimientos más emblemáticos del mundo del caballo de paso fino en Colombia, la Margarita del Ocho, un imponente complejo equino que reunía un criadero de caballos, amplias caballerizas, un restaurante, una plaza de toros y escenarios destinados a ferias, exhibiciones y competencias ecuestres. Desde mi padre, mi abuelo y yo, 100 años de selección, es un esfuerzo muy grande. Yo dediqué toda mi vida, tengo 71 años y desde que medio me conocí, estoy detrás de los caballos. Sus propiedades eran centros de cría y exhibición equina de prestigio y puntos de encuentro para empresarios, políticos, jueces y la élite económica y financiera del país. Era tan ambicioso como cuidadoso de su imagen y del legado familiar, ya que un antepasado, Abelardo Ochoa González, había recibido la Cruz de Boyacá por organizar la primera feria ganadera. Otro ancestro, Fidel Ochoa Vélez, fundó las escuelas de medicina veterinaria de Bogotá y Medellín. Eran toda una dinastía del campo. Esta es la dinastía de Ochoa. Sí. Mi padre de 25 años y de 80. Sí, mi abuelo. Pero ¿quién era realmente Fabio Ochoa Restrepo? Para unos, fue únicamente un reconocido criador de caballos de paso fino, un empresario que jamás participó directamente en las actividades ilícitas de sus hijos.
Para otros, detrás de esa imagen de ganadero respetable, se ocultaba uno de los primeros narcotraficantes de Colombia, señalado de haber participado desde los orígenes del negocio que transformó al país. ¿El papá de los Ochoa también se usufructuaba? No, se usufructuaba de los hijos con caballos y cosas, y uno iba allá, en la casa de ellos, en la Loma del Chocho. Ahí está la casa aquí hay un comedor donde uno comía, aquí están los caballos de $3 millones, de 5, puras cosas, sí, pero no, el viejo no participaba en nada. Los que participaban era Jorge Luis Ochoa Vázquez, que era el jefe, Fabio Ochoa Vázquez, muy comprometido con nosotros, Fabito, Juan David en tercer nivel, John Freider y José Orejas. De hecho, hace años que los grandes capos de la droga aquí no tienen mucho que temer de los jueces o fiscales colombianos. Esta es una de las últimas veces que un gran capo de un cartel, Fabio Ochoa, fue citado a declarar. Ochoa se presentó en el Tribunal de Bogotá rodeado de 4 guardaespaldas armados con ametralladoras. Y entraron sin problemas hasta el despacho del juez. Ochoa fue liberado rápidamente y nunca se presentaron cargos. Vuélvanse un poquito más guapitos, no cuiden tanto esa plata. Esa no se la echan en el ataúd. Bueno, Fabio, muchas gracias, güey. De hecho, la familia Ochoa sirve como punto de anclaje para múltiples debates en torno a los lazos familiares que unían al clan Ochoa con la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Está documentado que ambas familias compartían vínculos de parentesco dentro de antiguas familias antioqueñas. Mi abuelo. A pie Alberto Uribe Sierra. A pie Alberto Uribe Sierra. A pie Alberto Uribe Sierra. Evidentemente, esto ha puesto al expresidente en el centro de las acusaciones de quienes sostienen que tuvo vínculos con el narcotráfico. El helicóptero UGES 500 HK-2704X de color azul y blanco, en el cual se movilizaba por sus haciendas Alberto Uribe Sierra, el padre del expresidente Álvaro Uribe. En el momento en que yo encontré el helicóptero y las aeronaves, se entregaron. Y el helicóptero, si no estoy mal, estaba en ese momento perteneciendo a una empresa donde la familia Ochoa tenía injerencias. En ningún momento yo puedo decir que dentro de la operación que yo desarrollé hubiera aparecido alguna de la familia Uribe, no. Antes de llegar a la presidencia, Álvaro Uribe sostuvo que el helicóptero había sido vendido por su hermano Jaime Uribe, quien falleció de cáncer antes de que estas declaraciones se hicieran públicas. De acuerdo con la versión del expresidente, la venta se produjo tras el asesinato de su padre. ¿Cómo va el libro? Don Fabio, muy bien, ya estamos en este momento, el primer tomo para salir. En el libro escrito por Fabio Ochoa Restrepo, también se encuentran elogios dirigidos a la familia Uribe. En uno de los apartados, el autor escribe: Alberto Uribe debía ser el ministro de Agricultura de por vida, pues este sí ha palpado, vivido y sufrido los problemas del campo, la reforma agraria, la violencia, etc. Tantas huevonadas que inventaron los políticos y demagogos que no han salido de la carrera séptima. Su hijo Álvaro es otro exponente de talla presidencial, y Santiago ni se diga. Y con el pecoso, que se tengan, fue el que más le heredó. Liberal, descendiente del indio Uribe. A Alberto sí se le puede decir paisa, liberal y macho. Por ejemplo, Fabio Ochoa, cuando me vi con él para entrevistarlo para The Cocaine Cartel, era una figura como un emperador romano, masivo, rodeado por sus escoltas con escopetas recortadas, con metralletas, con carabinas. Poder masivo, inmenso. Y él con su habla paisa, con su estilo de puro campesino, pero rodeado de puro poder mortífero. ¿Y qué opina de las acusaciones contra sus hijos? Son imbéciles.
Escucha. Inauditas. Confía en sus hijos. Confío en mis hijos y me siento orgulloso de ellos. Un capo de la droga incluso tiene un castillo. Gastan millones criando caballos de exhibición de lujo. Y sus ranchos y fincas son de los más grandes de Sudamérica. Lo más preocupante de todo es que, al igual que los señores feudales, los capos de la droga se han ganado la lealtad de la gente del campo. ¿Qué más había? Bien, Don Pablo Escobar. Mientras el nombre de Fabio Ochoa Restrepo seguía siendo objeto de admiración para unos y de sospecha para otros, una nueva generación comenzaba a abrirse paso. Sus 3 hijos, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, crecieron entre haciendas, caballos y una de las familias más influyentes de Antioquia. Sin embargo, el destino que les esperaba estaba muy lejos del mundo ecuestre. Con el tiempo, los 3 terminarían integrando la cúpula del cartel de Medellín y desempeñando un papel decisivo en la expansión del narcotráfico colombiano. Iniciaron primero el narcotráfico que Pablo Escobar. Hacían parte José Orejas, John Freider, alias Martín Freider, suegro del automovilista Juan Pablo Montoya. Hacía parte Fabio Ochoa Vázquez, que así está en una cárcel de Estados Unidos, no lo exoneraba de estos hechos. Hacía parte José Orejas, que lo dije antes. Hacía parte Juan David Ochoa Vázquez, era el clan Ochoa. Todos participarían activamente dentro de la organización, pero uno de ellos se erigió como el gran capo. Ese es Jorge Luis Ochoa Vázquez. Uno de los 3 nombres más importantes de lo que se conoció como el cartel de Medellín. Uno, Pablo Escobar, otro, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, y otro, sin duda, Jorge Luis Ochoa Vázquez, que además, por su astucia, por su inteligencia y por su habilidad para no cazar peleas de frente, pues pudo sobrevivir, a diferencia de estos 2 otros hombres. Medía 1,80 m y pesaba más de 100 kilogramos. En su mejor época tenía el aspecto de un empresario próspero y bonachón. Curiosamente nunca consumió drogas y solo bebía vino ocasionalmente. De hecho, tenía gustos muy refinados. Criaba toros de lidia en su hacienda y coleccionaba motos Harley Davidson. Igualmente, se decía que era el más reflexivo y calculador de los 3. Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía patrón. Y el patrón se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez. Fue Jorge Luis quien encontró la llave inicial. En un viaje a Estados Unidos, abrió las primeras puertas con el empresariado norteamericano. Luego se movió a Miami y vio de cerca cómo se tejían las redes del tráfico de drogas. La marihuana dominaba en aquel entonces, pero la cocaína ganaba terreno y era rentable. Era un comercio de poco desarrollo y enormes riesgos, aunque su mente comenzó a formarse la idea de un canal de flujo permanente entre la selva de su país y las calles estadounidenses. Junto a su hermano Fabio, dio los primeros pasos en suelo norteamericano. Jorge, no, pero de barba no, sin barba. Y sí, aquí está Jorge Luis Ochoa, el número 2 del cartel de Medellín. Qué personaje tan desconcertante, este Jorge Luis Ochoa, a quien presentan en todas partes como uno de los mayores criminales del mundo. Ante nosotros se va a comportar como un hijo obediente y dócil, pero es verdad que somos los invitados de su padre y que su padre es el patriarca del clan. En casa, cuando no hay problemas, almorzamos todos los días, todos juntos. Somos una familia muy unida. Papá es más severo, mamá más conciliadora. Aquí hay una persona que tira la gasolina y se esconde, y el otro prende el fósforo y carga una camándula que llama Jorge Luis Ochoa Vázquez. Escobar nunca le dio órdenes a Jorge Luis Ochoa. Ochoa tampoco le dio órdenes, pero sí creo que Ochoa, con su habilidad, logró que Escobar actuara para sus intereses particulares. En su auge, la revista Forbes reveló que los Ochoa llegaron a controlar casi una tercera parte de la cocaína exportada por el cartel, que a su vez dominó el 80% del mercado estadounidense. En Europa,
los números también fueron muy buenos. Los cargamentos salían de laboratorios en la selva, cruzaban rutas terrestres y aéreas protegidas por sobornos, llegando a distribuidores en las principales ciudades norteamericanas y europeas. El negocio movía miles de millones de dólares al año. Y para lavarlos, utilizaron mecanismos sofisticados, bienes raíces, hoteles, empresas fachada y hasta arte. Pero mientras disponían de más recursos, más poder tenían, y con él venía más conflicto. Pablo Escobar, cuando secuestran a Marta Nieves Ochoa, la hermana de Jorge Luis Ochoa, Fabio Ochoa y Juan David Ochoa, Pablo Escobar funda una cosa que se llama el MAS, Muerte de Secuestradores, y la financia don Jorge Ochoa, con millones de dólares. Coloca sus bodegas, sus aviones, sus helicópteros, todo, las fincas, todo, porque las armas las tenía Pablo y los bandidos. Porque don Jorge fulge de camandulero y que no, por Dios, bueno, se funda el MAS. El MAS acorrala al M-19 en las ciudades. Cali, 2 de diciembre de 1981. Miles de fanáticos asistían al partido del día entre lanzaron el MAS y el equipo visitante Nacional de Medellín. Lo lanzaron muy públicamente, con un golpe muy publicitario, teatral. Un avión describía círculos cada vez más. Una avioneta por la ciudad de Cali, tirando panfletos, anunciando la muerte de secuestradores donde sea. Un aeroplano se abrió y sobre el estadio cayó. Esos fueron golpes muy teatrales, algo llamado muerte a secuestradores. muy populares. Los secuestradores, decían los volantes, serán colgados de los árboles. Y si ellos no, sus camaradas en las cárceles y sus familiares cercanos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces hicieron alianzas de facto por tener un enemigo en común. La presión ejercida por el MAS fue inmediata. Tras varias semanas de intensa búsqueda, amenazas y una ofensiva coordinada, Marta Nieves Ochoa fue finalmente liberada en febrero de 1982. Su regreso fue celebrado por la familia, pero el episodio dejó una huella mucho más profunda que la simple resolución de un secuestro. La devuelven como a los 90 días, ese MAS originario se disuelve, pero el nombre MAS se convierte en una especie de franquicia o de nombre fácil para que cualquiera que quisiera asesinar gente que tuviera que ver con guerrillas o incluso con la izquierda solamente, pudieran asesinar. Para numerosos investigadores, aquel acontecimiento marcó un antes y un después en la historia del conflicto colombiano. El MAS no solo consiguió la liberación de Marta Nieves Ochoa, también demostró el enorme poder de coordinación, financiación y capacidad armada que los grandes narcotraficantes habían alcanzado. Nosotros somos unos patriotas colombianos, queremos mucho a Colombia. Jorge Luis Ochoa Vázquez estuvo detenido en España. Él fue detenido en el año 1984, en noviembre, después de fundar los extraditables. Cuando vino de Nicaragua, que de Panamá pasó a Nicaragua llegó a Colombia. Funda los extraditables y se va a esconderse a España y allá es capturado. En el año 1986, en julio, es deportado a Colombia. Trae un regalo para Pablo Escobar. No le trae un reloj Cartier. No le trae un diamante, no le trae una reina de belleza, no le trae un caballo. Le trae el padre del terrorismo en Colombia, un terrorista de la ETA que traía la tecnología de los carros bomba a control remoto, y se lo regala a Pablo Escobar. Lo traen, estuvo con don Jorge preso, creo que en Carabanchel, en España. Se lo regala a Pablo Escobar. Pablo Escobar ese día tuvo una erección de la felicidad que le dio.
A las 7:15 el camión bomba entró por esta calle. 3 hombres lo abandonaron y 3 minutos después, esto fue lo que quedó. La guerra declarada por el Cartel de Medellín contra el Estado dio paso a la era del narcoterrorismo, una campaña de atentados, asesinatos y violencia indiscriminada, cuyo objetivo era impedir la extradición de los grandes capos hacia los Estados Unidos. Don Jorge Luis Ochoa es el padre del terrorismo en Colombia, vive como un rey en Medellín, toros, Harley Davidson, niñas para su esposa, cositas muy tiernas, caballos, vive en una, ¿sí me entiende? Apenas ayer, los colombianos recibieron la confirmación de lo que muchos más temían, que la explosión del mes pasado a bordo de un avión de pasajeros colombiano en el que murieron 107 personas fue una bomba terrorista, probablemente obra de los carteles de la droga. El atentado de hoy fue igual de anónimo e indiscriminado. Ha sido el peor atentado con bomba en la historia reciente de Colombia. Esta parte de la ciudad se parecía hoy más a Beirut que a Bogotá. En las últimas 24 horas, la frase narcoterrorismo ha adquirido un significado totalmente nuevo. En 1987, Jorge Luis Ochoa había sido capturado en el Valle del Cauca. Para las autoridades, su detención representaba un duro golpe contra el Cartel de Medellín y abría la puerta a una posible extradición hacia los Estados Unidos. Cuando a Jorge Ochoa lo capturaron en Palmira Valle, Pablo sacó un comunicado: si extraditan a Jorge Luis Ochoa Vázquez, nosotros ejecutaremos a los líderes políticos de este país. Estaba defendiendo a su patrón. Noticiero Mundo Visión, boletín especial. Indignación nacional ante el anuncio de la liberación de Ochoa Vázquez. El presidente Artiateca afirma que hay irregularidades jurídicas, destitución del director de la cárcel Picota e investigación sobre la liberación. En un hecho verdaderamente insólito, el narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vázquez fue puesto en libertad en las últimas horas. Las autoridades penitenciarias lo confirmaron, así como la cárcel Picota en Bogotá. Ochoa había sido detenido hace unas semanas en la ciudad de Cali tras un operativo policial. Una tormenta jurídica se ha desatado por su liberación. Se han dado instrucciones para destituir no solo al director de la cárcel, sino también al director general de prisiones. El señor Ochoa Vázquez es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, que quiere extraditarlo. Hoy, por segunda vez, está en la calle. Pero el escenario estaba a punto de cambiar. A finales de 1990, el gobierno colombiano puso sobre la mesa una propuesta que captó de inmediato la atención de los principales jefes del Cartel de Medellín. Para los hermanos Ochoa, aquella oferta representaba una oportunidad única, una salida que pocos meses antes parecía imposible y que terminaría cambiando el rumbo de su historia. El gobierno de Gaviria le dijo a estos narcos: estoy dispuesto a suspender las extradiciones si ustedes cesan actividad criminal, se entregan, confiesan sus delitos. Había, dijéramos, una oferta para disminuir la oleada terrorista, como de hecho disminuyó. Bueno, y a ver, contame qué fue lo que dijo más o menos, qué palabras dijo. Que el presidente decía que se estaban estudiando todas las posibilidades para un tratamiento menos riguroso para los que se presenten ante la justicia. Ah, bueno, vamos a ver, cualquier cariñito sirve. Con la entrega de los hermanos Ochoa entre finales de 1990 y comienzos de 1991, comenzaría una nueva etapa para la cúpula del Cartel de Medellín. Poco después, el propio Pablo Escobar decidió acogerse al proceso de sometimiento y se entregó a las autoridades colombianas, buscando también evitar su extradición a los Estados Unidos. Este fin de semana están esperando en Antioquia y en todo el país la entrega de Pablo Escobar Gaviria. Esta noche hay insistentes rumores sobre la posibilidad de que el jefe del Cartel de Medellín se acoja a los recientes decretos del gobierno. Mucha atención, interrumpimos la programación para un flash de los noticieros de la Cadena 2.
Hace 6 minutos se entregó Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín. Tenemos las imágenes desde la capital antioqueña. Hace apenas 6 minutos, a las 5:11 de la tarde, el jefe del cartel de Medellín fue dejado en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Envigado. Estas son las primeras imágenes que se conocen sobre la entrega del hombre más buscado del mundo. Sin embargo, mientras los hermanos Ochoa avanzaban por el camino judicial establecido tras su entrega, el caso de Escobar tomaría un rumbo diferente. Tras permanecer recluido en la llamada cárcel de la Catedral, escapó en julio de 1992, dando inicio a una nueva persecución que terminaría más de un año después con su muerte en Medellín, el 2 de diciembre de 1993. Es más, ¿quiere conocer a Jorge Luis Ochoa Vázquez? Cuando matan al patrón, don Jorge, supuestamente, me lo dijo a mí una persona muy importante, le dio $3 millones a los Pepes, se lo entregó a Carlos Castaño para quedarse viviendo en Medellín, para que no le tocaran ni las propiedades ni la familia. Después de entregarse a la justicia colombiana, los hermanos Ochoa iniciaron la etapa más silenciosa de su historia. Increíblemente, gracias a los acuerdos que lograron, solo pagaron alrededor de 6 años en una prisión colombiana. Poco a poco, los tres fueron recuperando su libertad. Pero para Fabio Ochoa Vázquez, el pasado volvería a alcanzarlo. Años después de haber cumplido su condena en Colombia, su nombre volvería a estar en el centro de una nueva batalla judicial, que cambiaría nuevamente su destino. En el mismo operativo también fue detenido Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal, señalado por los investigadores como uno de sus presuntos colaboradores. Aquella captura marcaría el inicio de un nuevo proceso judicial que con el paso de los años terminaría llevando a Fabio Ochoa ante la justicia estadounidense. Porque Fabio es inocente, que le den derecho a probarlo, porque tiene cómo probarlo. ¿Usted cree que si no lo tuviera nosotros habríamos dado una batalla jurídica como la que hemos dado hasta el momento? Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal, concedió una entrevista a un periodista en la que aseguró que Fabio Ochoa Vázquez no tenía ninguna participación en las actividades por las que ambos eran investigados. Fabio está muy metido con en este negocio, tal. Y le dije, hombre, no, Fabio se dedicó a su señora, a sus hijos y a trabajar en la finca, y a hacer ejercicio. En aquel momento, sus declaraciones parecían respaldar la versión de Ochoa, quien insistía en que era ajeno a la organización que las autoridades pretendían demostrar. Se lo juro, más brutos serían, se lo juro, más brutos serían. Sin embargo, el rumbo del caso cambiaría con el paso de los años. Tras la extradición de Fabio Ochoa a los Estados Unidos, Juvenal pasó a colaborar con la Fiscalía estadounidense y terminó convirtiéndose en uno de los principales testigos de la acusación. Sus declaraciones fueron utilizadas por los fiscales para sostener que Ochoa había continuado participando en una conspiración para enviar cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense después de haber recuperado la libertad en Colombia. El veredicto fue contundente. La justicia estadounidense lo declaró culpable y lo condenó a 30 años de prisión. Para el último de los hermanos Ochoa, que aún enfrentaba procesos judiciales, aquella sentencia representó el desenlace de una historia que había comenzado décadas atrás, en los años de mayor poder del cartel de Medellín.
Fabio es víctima de eso, y el montaje fue contra Fabio, exactamente contra Fabio, porque había 30 y pico de personas todas delinquiendo, y el único que les interesaba era Fabio. Todos están libres, todos estaban delinquiendo, y todos están libres. El único que no estaba delinquiendo, que se probó durante el juicio que no estaba delinquiendo, era Fabio, y ahí está. Quienes respaldan esta hipótesis sostienen que el gobierno de los Estados Unidos nunca dejó atrás el asesinato del piloto e informante Barry Seal, un crimen por el que los Ochoa habían sido señalados dentro de las investigaciones contra el cartel de Medellín. Según esta interpretación, las autoridades estadounidenses encontraron una oportunidad para llevar a un miembro del clan Ochoa ante sus tribunales, incluso después de que hubiera cumplido su condena en Colombia. Las autoridades creen que el asesinato con ametralladora de anoche del principal informante de drogas, Barry Seal, fue ordenado por capos de la droga en Medellín, Colombia, quienes enviaron a 5 hombres a Baton Rouge para matar a Seal. El hijo de Seal, Barry Jr., uno de 5 hijos, fue contenido por la policía, que dijo que el pistolero había esperado en una emboscada a Seal en un albergue del Ejército de Salvación, donde Seal había sido sentenciado por un juez federal por un cargo de drogas a realizar servicio comunitario. Seal era un piloto rudo de TWA que fue atrapado traficando cocaína y se convirtió en uno de los agentes encubiertos más importantes y atrevidos, infiltrándose en las principales operaciones de droga colombianas. En una entrevista reciente, Seal dijo que sabía que estaba arriesgando su vida. Ya lo dice el refrán, si no aguantas el calor, no te metas a la cocina. Yo aguanto la presión. Fue Seal quien se hizo pasar por contrabandista y voló a Nicaragua y tomó estas fotos, que muestran a narcotraficantes colombianos y funcionarios sandinistas cargando cocaína en su avión. Seal desmanteló la conexión colombiana en el país caribeño de Turcas y Caicos, organizando una reunión de pago grabada en video que llevó al arresto y condena del primer ministro del país. Y Seal estaba programado para ser el testigo clave contra este hombre, Jorge Ochoa, el principal capo de la droga colombiano, ahora en prisión en España, a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Algunos abogados dicen que les recomendaron que se declarara culpable y accediera a una rebaja de pena sustancial evitando el juicio. Y ellos, o particularmente Fabio Ochoa, se empeñó en ir a juicio porque estaba convencido de que podía ganarlo por la debilidad de las pruebas. Lo que pasa es que se le olvidaba que a él habían pedido su extradición por un delito, pero realmente querían cobrarle otra cosa, que era la sospecha de que fue el determinador intelectual con Pablo Escobar del asesinato de Barry Seal. Culpable o no, lo cierto es que Fabio fue declarado culpable por la justicia estadounidense y condenado a 30 años de prisión en una cárcel federal. Lo que sí es cierto es que el padre de la familia nunca llegó a presenciar ese desenlace, pues Fabio Ochoa Restrepo falleció el 18 de febrero de 2002, a los 73 años, varios meses antes de que su hijo fuera sentenciado por una corte de los Estados Unidos. Hace 8 días él estaba muy impedido para caminar, pero él estaba bien, y hace 8 días se agravó y se le dio una infección en la sangre, una infección en los pulmones, y esta mañana se murió a las 10 de la mañana. Con el paso de los años, una nueva polémica rodeó el nombre de Jorge Luis Ochoa. El propio ex jefe del cartel de Medellín reconoció haber grabado numerosas conversaciones relacionadas con el proceso judicial de su hermano Fabio, incluyendo diálogos con reconocidos narcotraficantes y otras personas involucradas en aquella compleja etapa. Según Jorge Luis, aquellas grabaciones tenían un único propósito: reunir pruebas para demostrar la inocencia de Fabio Ochoa en el caso que terminó con su extradición y condena en los Estados Unidos. Sin embargo,
Las cintas terminaron llegando a manos de las autoridades federales estadounidenses, dando origen a una controversia que aún hoy genera interpretaciones enfrentadas. Mientras Jorge Luis insistió en que todo formaba parte de la estrategia de defensa de su hermano y negó cualquier colaboración con las autoridades estadounidenses, otros protagonistas de la época, como Carlos Ramón Zapata, sostuvieron que esas grabaciones alteraron importantes negociaciones de sometimiento y cambiaron el rumbo de varias investigaciones. El 6 de noviembre de 2006, durante una entrevista emitida en el programa de Julio Sánchez Cristo, Jorge Luis Ochoa y Carlos Ramón Zapata confrontaron públicamente sus versiones sobre uno de los episodios más controvertidos del caso Fabio Ochoa. A lo largo de la conversación, ambos expusieron interpretaciones completamente opuestas sobre el origen de las grabaciones, el papel que desempeñaron en la investigación y las verdaderas razones que llevaron a la condena de Fabio en los Estados Unidos. Los señores Ochoa sí estaban cooperando y estaban cooperando con el FBI. Esa grabación de la cual acabamos de escuchar es una de las grabaciones que ellos mandaron al FBI, a los agentes John Jones y Rod Naramore, para en la cooperación que tenían con el gobierno americano, simplemente que no les resultó. Esa grabación que tú estás oyendo termina, porque yo la oí, eso es parte de mi caso, yo la oí. Termina con la voz del señor diciendo: esta es una grabación hecha el 12 de diciembre del año 99 en la Hacienda La Loma, una conversación entre el señor Carlos Ramón, el señor Tan y todas las personas alrededor. Esa voz la cierra, esa grabación la cierra el señor Jorge Luis Ochoa y María Lía, la esposa de él. Y esa es la manera como un CI, un Confidential Informant que está trabajando para una agencia americana, cierra una grabación. Y eso es público. Ellos mismos fueron los que publicaron esa grabación. O me vas a decir que esas grabaciones las hicieron era porque Jorge Luis quería grabarlas por seguridad personal. No, era porque un agente americano se la estaba requiriendo. No, señor, nosotros no estábamos colaborando con el FBI. Te quiero aclarar esto, que cuando empezó lo del caso Milenio, que detuvieron a Fabio, mi hermano, empezamos a grabar a todo el que venía a hablarnos sobre ese caso. Entre ellos fue Carlos Ramón, y nosotros le entregamos todas las grabaciones, inclusive la de Carlos Ramón y otras 100 horas de grabación, porque a mí mucha gente vino a proponerme esos negocios y esos arreglos. Todos esos grabaciones se las entregamos al abogado de ese momento, que era, ¿cómo es que se llamaba el abogado? José Quiñón. Se las entregamos para que se las mostrara, se las dejara oír a la abogada Teresa, a la fiscal Teresa, pero no en ningún momento estábamos colaborando con el FBI, ni nunca hemos colaborado con el FBI, sino que el abogado Quiñón en ese momento se las entregó a la fiscalía. Esas grabaciones las teníamos, era para la defensa de Fabio, y después en el juicio de Fabio no se las dejaron oír, no se las dejaron utilizar a Fabio, a los abogados en el juicio. Nunca las dejaron presentar en el juicio, que esa era la principal defensa que teníamos nosotros. Yo me di cuenta que vos eras la persona que estaba grabando, lógicamente, porque te paraste al baño y en la grabación se oye cuando vos entras al baño, cuando vacías el sanitario. Sí, cuando está porque hasta ese momento yo jamás pensé que vos, que eras mi amigo, me hubieras grabado por una situación de esa. Yo dije, imposible. Eso fue que nos tuvieron que puesto un micrófono o algo. Cuando yo oigo eso y cuando oigo como cierran el tape, que dice: una grabación hecha el 12 de diciembre en estas condiciones en la Hacienda La Loma, María Lía, ¿cómo es que se llama el amigo de Carlos? Y María Lía te dice el nombre. En ese momento yo me doy cuenta que efectivamente todo es parte de un caso, de una investigación del FBI. No, O sea que, Jorge, eso finalmente terminó siendo otro caso. La intención con que lo entregaste o no lo entregaste, Jorge, no la sabes sino vos. No, yo la entregué porque yo eso no lo sabes sino vos, pero jamás vas a cometer de lo contrario, Jorge. Mientras Fabio Ochoa continuaba cumpliendo su condena en los Estados Unidos, el tiempo también comenzó a pasar factura para el resto de la familia. El 25 de julio de 2013, Juan David Ochoa Vázquez falleció en Medellín a los 63 años, tras permanecer durante años alejado de la vida pública. Tras cumplir más de 2 décadas en una prisión federal de los Estados Unidos, Fabio Ochoa Vázquez recuperó la libertad en diciembre de 2024. Poco después fue repatriado a Colombia, el país donde décadas atrás había construido, junto a sus hermanos, uno de los imperios criminales más poderosos de la historia.
Su regreso marcó el cierre de un largo capítulo judicial que comenzó con su captura en 1999 y su posterior extradición a territorio estadounidense. ¿Se ha arrepentido de pronto de lo que pasó, lo que hizo? ¿Se ha arrepentido de lo que hizo? No. Fabio insistió en que no tenía motivos para arrepentirse, repitiendo la versión que había sostenido desde el inicio del proceso, que su captura y posterior extradición fueron producto de un montaje en su contra. Por su parte, Jorge Luis Ochoa desapareció prácticamente de la vida pública. Desde mediados de la década del 2000, ha mantenido un perfil extremadamente bajo y no se le conocen nuevas investigaciones penales de relevancia. El antiguo jefe del cartel de Medellín optó por el silencio, alejándose de los reflectores que durante años marcaron su vida.